Intencionalidad práctica de la arquitectura de la época. Dormir en un castillo durante la Edad Media no implicaba necesariamente exponerse al frío extremo. Por el contrario, la disposición espacial, la selección de materiales y las soluciones constructivas estaban diseñadas, empíricamente pero con notable eficacia, para crear microentornos térmicos habitables. La supervivencia nocturna dependía en primer lugar de cómo el propio edificio actuaba como barrera contra las inclemencias climáticas, antes incluso de encender una lumbre o preparar los lechos. La arquitectura castellana no era un simple contenedor defensivo, sino un sistema termodinámico rudimentario donde cada muro, ventana, techo y división interior respondía a la necesidad de retener, canalizar y distribuir el calor disponible, especialmente en las estancias destinadas al descanso. El material predominante en la construcción de castillos en la mayor parte de Europa era la piedra, ya fuera caliza, granito, arenisca o pizarra, dependiendo de la geología local. Aunque la piedra posee una conductividad térmica relativamente alta, lo que significa que se enfría con rapidez en contacto con el aire exterior, su empleo en espesores considerables, que frecuentemente oscilaban entre 1 y 2 metros en los muros perimetrales y en las torres principales, le confería una inercia térmica excepcional. Esta masa constructiva actuaba como un regulador pasivo de la temperatura durante las horas diurnas, cuando el sol incidía sobre las fachadas o cuando el fuego interior estaba activo. La piedra absorbía energía calorífica. Durante la noche, esa energía se liberaba de forma gradual, amortiguando las caídas bruscas de temperatura y estabilizando el ambiente interior. Este principio, aunque no se comprendía en términos científicos modernos, era ampliamente aplicado por los maestros de obra medievales, quienes observaban que los muros gruesos mantenían un ambiente más estable que las estructuras ligeras. Sin embargo, la piedra por sí sola no bastaba para garantizar el confort, especialmente en zonas con inviernos prolongados o en altitudes elevadas, por lo que se combinaba sistemáticamente con materiales de menor conductividad térmica en los revestimientos interiores. La argamasa utilizada para unir los sillares o mampuestos no era un simple aglomerante. Su composición variaba según la región y la disponibilidad de recursos, pero frecuentemente incluía cal viva, arena, ceniza volcánica, pelo de cabra o caballo, e incluso paja triturada. Estas adiciones no solo mejoraban la cohesión mecánica y reducían la formación de grietas por asentamiento diferencial, sino que también disminuían la transmisión de calor y humedad a través de las juntas. En los interiores, las paredes de piedra rara vez quedaban expuestas. Se aplicaban enlucidos de cal y arena, que creaban una superficie más uniforme y con propiedades aislantes superiores a la roca desnuda. En muchos casos, estos revestimientos se reforzaban con capas de yeso o con morteros pobres en agua para evitar la condensación, un problema recurrente en ambientes donde la diferencia entre la temperatura exterior y la interior generaba humedad por contacto. La madera, por su parte, era el material aislante por excelencia en la arquitectura residencial medieval. Su baja conductividad térmica, su capacidad para absorber humedad ambiental sin perder estabilidad estructural y su facilidad de tallado la convertían en un elemento clave para la climatización pasiva. Los entablados de madera, las vigas vistas y los paneles decorativos no tenían solo una función estética o simbólica. Actuaban como barreras térmicas que reducían significativamente la pérdida de calor hacia el exterior. La distribución espacial dentro del castillo obedecía a principios de eficiencia climática tan rigurosos como los de defensa militar. Las estancias destinadas al descanso, conocidas como cámaras, solares o dormitorios, se ubicaban estratégicamente en los pisos superiores o en el núcleo interno de las torres principales, lejos de las fachadas expuestas a los vientos dominantes y a la lluvia o nieve horizontal. Esta ubicación aprovechaba el efecto de estratificación térmica del aire caliente, al ser menos denso. Ascendía naturalmente y se acumulaba en los niveles altos, mientras que los pisos inferiores y los sótanos permanecían más frescos o húmedos, utilizándose para almacenamiento, bodegas o servicio. Las habitaciones se diseñaban con proporciones reducidas, evitando los volúmenes excesivos que dificultarían la retención de calor. En lugar de grandes salones abiertos, se prefería la compartimentación mediante tabiques de madera, arcos ciegos o cortinas pesadas, que permitían crear recintos más pequeños y fácilmente calentables. Los patios interiores, rodeados por crujías residenciales, funcionaban como amortiguadores climáticos, protegían las fachadas internas del viento directo, reflejaban la radiación solar durante el día y creaban un microclima más estable que el entorno exterior. Esta configuración no era accidental.
Respondía a siglos de observación empírica sobre cómo el viento, la humedad y la orientación solar afectaban la habitabilidad. Las aberturas, especialmente las ventanas, eran puntos críticos de pérdida térmica. Durante la Alta Edad Media, las ventanas eran estrechas, de medio punto o adinteladas, y se distribuían de forma asimétrica según la orientación. Las fachadas norte y este, más expuestas a las corrientes frías, contaban con aberturas mínimas o inexistentes en las zonas de descanso, mientras que las fachadas sur y oeste se privilegiaban para maximizar la captación solar. Con el avance de los siglos, se incorporaron sistemas de cierre progresivamente más eficaces. Las contraventanas de madera, a menudo reforzadas con hierro o cuero, permitían sellar las aberturas durante la noche. En los castillos de mayor importancia, se utilizaban telas enceradas, pieles curtidas o, a partir del siglo XII y XIII, vidrios de plomo y cristales soplados, aunque su coste los reservaba para las élites. Más allá del vidrio, lo que realmente marcaba la diferencia era la capacidad de crear un cierre hermético temporal. Las rendijas entre las hojas de las contraventanas se sellaban con trapos, lana o masa de pan, y en las zonas más frías se colgaban cortinas de lana gruesa o tapices que actuaban como una segunda barrera térmica. La arquitectura, en este sentido, no dependía únicamente de elementos fijos, sino de una interacción dinámica entre la estructura y los elementos móviles que los habitantes desplegaban según la estación. El revestimiento textil de las paredes era, sin duda, una de las soluciones de aislamiento más extendidas y eficaces. Los tapices, especialmente los de lana o mezcla de lana y lino, no eran meramente decorativos, cumplían una función termorreguladora esencial. Tejidos con densidades variables, a veces reforzados con fieltro o forros de tela, se colgaban de varas de madera o hierro fijadas a los muros, creando una cámara de aire aislante entre la piedra fría y el ambiente habitado. Esta capa de aire estancado reducía drásticamente la transferencia de calor por conducción y convección. Además, los tapices absorbían la humedad ambiental, reducían la reverberación acústica y mejoraban la sensación de confort subjetivo. Su instalación no era permanente. Se retiraban en verano para favorecer la ventilación y se volvían a colocar en otoño, siguiendo un ciclo estacional perfectamente ajustado a las necesidades térmicas. En ausencia de tapices lujosos, se utilizaban mantas de lana cruda, pieles de oveja o cabra, o incluso esteras de paja y junco clavadas a los muros. El suelo, otro punto de pérdida de calor, se trataba de manera similar sobre la base de tierra apisonada, piedra o tablones de madera, se extendían capas de helechos secos, paja, musgo o juncos, que se renovaban periódicamente. Sobre estas capas se colocaban mantas, pieles o alfombras tejidas, creando un suelo flotante que aislaba térmicamente y acústicamente, y que resultaba fundamental para quienes pasaban largas horas en reposo o sueño. Los techos y las cubiertas también participaban activamente en la gestión térmica. Las bóvedas de piedra, comunes en las plantas bajas y en las capillas, tenían alta inercia pero podían generar corrientes de convección fría si no se complementaban con revestimientos. En las cámaras altas, los techos de madera, a menudo con vigas de roble o castaño, se aislaban con capas de arcilla, paja compactada o tejas cerámicas, y en muchos casos se construían falsos techos o entresuelos que atrapaban el aire caliente. La pendiente pronunciada de los tejados a 2 aguas o a 4 aguas, típica de las regiones septentrionales, no solo servía para evacuar la nieve y la lluvia, sino que también creaba un volumen de aire bajo la cubierta que actuaba como aislante adicional. Las chimeneas, cuyo desarrollo arquitectónico fue una revolución en la climatización medieval, se integraban de forma orgánica en la estructura. A partir del siglo XI y XII, se abandonaron progresivamente los fogones centrales abiertos, que dispersaban el humo y el calor, en favor de chimeneas empotradas en los muros, con campanas de ladrillo o piedra, conductos verticales y remates que evitaban la entrada de lluvia o viento. La ubicación de las chimeneas en las cámaras de dormir no era aleatoria, se situaban en muros interiores o en esquinas protegidas, y los bancos de piedra o madera adosados aprovechaban el calor radiante. Algunos castillos incorporaron sistemas de calefacción por masa, donde el humo circulaba por conductos laterales antes de salir, calentando pasillos o estancias adyacentes. La arquitectura, por tanto, no solo contenía el calor, sino que lo dirigía, lo almacenaba y lo distribuía según las necesidades del descanso nocturno. Las variaciones regionales y cronológicas demuestran que no existía un modelo único, sino adaptaciones continuas a las condiciones climáticas y a los recursos disponibles. En la península ibérica,
Donde los inviernos eran más suaves pero los veranos intensos, la arquitectura priorizaba la ventilación cruzada, los patios sombreados y los muros de tapial o adobe, que ofrecían excelente aislamiento térmico estacional. En las islas británicas, Escandinavia o los Alpes, los castillos presentaban muros más gruesos, ventanas más pequeñas, tejados más inclinados y un mayor uso de madera y textiles en los interiores. La evolución hacia el castillo residencial del siglo XIV y XV reflejó una creciente conciencia del confort térmico como elemento de estatus y bienestar. Las cámaras privadas, antes espacios comunales y fríos, se transformaron en estancias individuales con chimenea propia, ventanas acristaladas, tapices y lechos con doseles, que funcionaban como microclimas autónomos. El dosel, más que un elemento decorativo, era una solución arquitectónica en miniatura. Atrapaba el aire caliente generado por el fuego o por los cuerpos, lo aislaba de las corrientes del resto de la habitación y creaba un espacio de descanso significativamente más cálido. La arquitectura medieval, en definitiva, no ignoraba el frío, lo combatía con una combinación de masa, aislamiento, orientación, compartimentación y elementos móviles que, aunque rudimentarios comparados con los estándares modernos, resultaban extraordinariamente eficaces. Dormir en un castillo no significaba resignarse al hielo, significaba habitar un espacio donde cada pared, cada ventana, cada textil y cada rincón había sido pensado, por tradición y observación, para preservar el calor operativo de la climatización nocturna en los castillos medievales. A diferencia de los sistemas centralizados contemporáneos, la Edad Media dependía de fuentes térmicas localizadas, cuya eficacia no radicaba únicamente en la producción de llamas, sino en una compleja interacción entre diseño arquitectónico, selección de combustibles, rutinas de mantenimiento y prácticas culturales de uso. El fuego, en sus múltiples manifestaciones, no era un elemento accesorio sino un componente estructural del descanso, un regulador microclimático y, en muchos casos, un marcador de jerarquía social. Comprender cómo dormían las personas sin morir de frío exige adentrarse en la mecánica operativa de estas fuentes de calor, en su evolución técnica, en los riesgos que implicaban y en las soluciones ingeniosas que permitieron transformar estancias potencialmente glaciales en espacios habitables durante los meses más crudos del año. La transición desde los fogones centrales abiertos hacia las chimeneas empotradas representa uno de los avances más significativos en la historia de la climatización residencial europea. Durante la Alta Edad Media, el calor se generaba en hogueras ubicadas en el centro de las salas, a menudo sobre un disco de piedra o una losa refractaria. Este sistema, aunque efectivo para calentar volúmenes amplios durante actividades diurnas, resultaba profundamente inadecuado para el descanso nocturno. El humo se dispersaba libremente hacia el techo, buscando salida por vanos o tejas sueltas. El calor ascendía rápidamente por convección sin calentar las zonas bajas donde se ubicaban los lechos, y la falta de contención obligaba a mantener el fuego activo durante horas, con el consiguiente consumo excesivo de leña y riesgo de chispas. A partir del siglo XI, y con mayor consolidación en los siglos XII y XIII, los constructores medievales desarrollaron chimeneas de pared que revolucionaron la gestión térmica. Estas estructuras, integradas directamente en los muros de carga o en los tabiques interiores, incorporaban una campana de captación trapezoidal o semicircular, un conducto vertical de tiro y un remate exterior que expulsaba los gases de combustión lejos de las aberturas habitables. La chimenea de pared permitió localizar el calor en estancias específicas, como las cámaras señoriales o los dormitorios de huéspedes, transformando el fuego de un recurso comunitario en uno privado, controlable y eficiente. La evolución técnica continuó con la incorporación de repisas de humo, smoke shelves, que actuaban como barreras contra las corrientes de retorno, de ángulos de reflexión calculados empíricamente para dirigir la radiación hacia el centro de la habitación, y de conductos con sección variable que optimizaban el tiro térmico sin comprometer la estabilidad estructural. El principio termodinámico subyacente a estas chimeneas era la radiación combinada con la inercia térmica de los materiales. La piedra caliza, el ladrillo cocido y el mortero de cal poseían una alta capacidad de almacenamiento calorífico. Durante las horas de encendido, absorbían energía y la liberaban de forma gradual durante la noche, actuando como reguladores pasivos que suavizaban las caídas de temperatura. Los bancos de piedra o madera adosados a los laterales de la chimenea no eran elementos decorativos, sino superficies de contacto térmico diseñadas para calentar extremidades antes del sueño. En algunos castillos del siglo XIV y XV,
Se documentan chimeneas con conductos laterales que circulaban humo caliente por dentro de muros adyacentes, creando un efecto de calefacción por masa similar a los hipocaustos romanos, aunque a escala reducida y sin sistemas de distribución hidráulica. La altura del conducto también era determinante. Cuanto mayor era la columna de aire caliente, más intenso era el tiro, lo que mejoraba la combustión, reducía la producción de hollín y minimizaba la acumulación de gases nocivos en la estancia. Los maestros de obra ajustaban estas variables mediante observación directa, transmitiendo conocimientos de generación en generación sin recurrir a formulaciones matemáticas, pero con una precisión funcional notable. No todas las estancias contaban con chimenea fija, especialmente en las torres de vigilancia, las dependencias de la servidumbre, los almacenes o los cuartos de los soldados. En estos espacios, el brasero se convertía en la solución térmica primaria. Fabricados en hierro forjado, bronce, cobre o cerámica refractaria, los braseros medievales presentaban diseños funcionales desde cuencos simples con patas trípode hasta estructuras cilíndricas con rejillas de ventilación, asas laterales y tapas perforadas. Se alimentaban con carbón vegetal, cenizas calientes trasladadas desde las chimeneas principales o leña fina previamente carbonizada, y se colocaban estratégicamente cerca de los lechos, en el centro de la habitación o sobre bases de piedra para evitar el contacto directo con suelos de madera. Su ventaja radicaba en la movilidad. Podían reubicarse según la necesidad, regular su intensidad cubriéndolos parcialmente con ceniza, apagarse de forma segura o transportarse entre estancias. En las cámaras más humildes, se utilizaban recipientes de barro cocido o piedra ahuecada con idéntica función. Los braseros también cumplían roles auxiliares esenciales. Calentaban ropa antes de su uso, secaban telas húmedas, preparaban infusiones medicinales y, en algunos casos, servían como fuente de luz tenue durante la noche. Sin embargo, su uso exigía vigilancia constante. Una brasa mal contenida, una corriente de aire imprevista o una ventilación insuficiente podían provocar incendios o generar acumulación de monóxido de carbono, un gas inodoro y letal que explicaba muchas muertes silenciosas documentadas en crónicas y registros parroquiales. La gestión del combustible era tan crítica como el diseño de las fuentes de calor. La leña era el recurso predominante, pero su calidad variaba enormemente según la especie, el secado y la preparación. Se preferían maderas densas como roble, haya, encina o fresno, que ardían lentamente, producían brasas duraderas y generaban menor cantidad de humo, sobre las resinosas como el pino o el abeto, que ofrecían llamas rápidas pero efímeras y mayor emisión de partículas. La leña se cortaba en otoño, se apilaba en leñeros cubiertos pero ventilados, y se dejaba secar durante al menos un año para reducir la humedad interna por debajo del 20%, umbral necesario para una combustión eficiente. En regiones deforestadas o de clima extremo, se recurría a turba, estiércol de caballo o vaca deshidratado, matorral seco o, a partir del siglo XIII, carbón mineral, este último más común en Inglaterra, Flandes y el norte de Francia. La preparación del fuego seguía un protocolo riguroso. Se disponía una base de astillas, corteza o papel de pergamino inservible. Se añadía leña fina en disposición piramidal. Se encendía con yesca y pedernal o con brasas conservadas del día anterior, y se regulaba el tiro mediante cortinas de lana, puertas de madera o rejillas ajustables. Las cenizas no se retiraban por completo. Se conservaba una capa aislante que permitía mantener las brasas vivas durante la noche, un método conocido como fuego latente que evitaba el consumo innecesario de leña y facilitaba el reavivado matutino. La logística del combustible era un asunto económico y estratégico. Los castillos mantenían reservas calculadas para el invierno, establecían rutas de aprovisionamiento y, en casos de asedio o escasez, racionaban el acceso al fuego según la prioridad funcional o el rango social. Antes de que la chimenea o el brasero lograran estabilizar la temperatura ambiente, el lecho en sí requería una preparación térmica específica. Las técnicas de precalentamiento eran diversas y altamente efectivas, reflejando un conocimiento práctico de la transferencia de calor por conducción y radiación. Uno de los métodos más extendidos consistía en colocar piedras lisas de río o losas de pizarra, previamente calentadas en el fuego o enterradas en cenizas calientes, dentro de sábanas de lana o lino en el centro del colchón. Estas piedras, al liberar energía de forma progresiva, creaban un núcleo térmico que se extendía por la ropa de cama y mitigaba el choque inicial con el frío. Otro utensilio documentado desde el siglo XIII fue el calentador de cama metálico, un recipiente esférico o plano con asa larga,
perforaciones laterales y tapa ajustable, que se llenaba con brasas y se deslizaba bajo las mantas minutos antes de acostarse. Fabricados en hierro, latón o bronce, estos dispositivos permitían calentar el lecho sin riesgo de contacto directo con el fuego, y su diseño ergonómico facilitaba el manejo en espacios reducidos. En ausencia de metal, se empleaban recipientes de cerámica vidriada, botas de cuero rellenas de ceniza caliente o incluso sacos de tela con sal gruesa previamente calentada, que retenía el calor durante horas. La combinación de estas técnicas con la inercia térmica de los colchones, compuestos de paja, lana, plumas de ave o crin animal, con la barrera aislante del dosel y con la compartimentación espacial de la cámara, convertía la cama en un microclima autónomo, capaz de mantener una temperatura viable durante 6 a 8 horas incluso después de que el fuego principal se redujera a brasas. La seguridad y la ventilación eran preocupaciones constantes. La acumulación de humo, la reducción de oxígeno y la emisión de gases tóxicos constituían amenazas reales, especialmente en cámaras pequeñas, techos bajos o estancias mal selladas. Para mitigarlas, se desarrollaron prácticas específicas. Se limpiaban los conductos de hollín mediante raspado con cepillos de fibras vegetales o varillas metálicas. Se abrían ligeramente las ventanas o puertas para crear corrientes de ventilación controlada que renovaran el aire sin provocar corrientes frías directas. Se evitaba cerrar completamente las estancias mientras el fuego estaba activo, y se cubrían los suelos con arena, tierra o ceniza para absorber chispas y reducir la propagación de llamas. Los lechos se alejaban sistemáticamente de las paredes cercanas a la chimenea, y se colocaban cortinas gruesas entre la fuente de calor y las telas inflamables. A pesar de estas precauciones, los incendios eran frecuentes, y la arqueología castellana muestra evidencias recurrentes de reconstrucciones, refuerzos de muros y cambios en la distribución espacial tras episodios de fuego. La salud respiratoria también se veía comprometida por la exposición prolongada al humo, lo que explica por qué las élites privilegiaban chimeneas de tiro eficiente, combustibles de baja emisión y estancias